Dios en 1 de Juan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso quiere decir bajo Satanás. Hay un sistema mundano basado en el orgullo, basado en la ambición, en el egoísmo, basado en placeres pecaminosos, donde definitivamente no puede estar Dios. Sin embargo, hay una forma de librarse de eso. Los que buscamos de Dios nos arrepentimos y creemos, tenemos fe, podemos librarnos de Satanás, del dominio de Satanás. Recordemos, como nos dice Efesios 2:2, que nosotros anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No debemos mezclarnos con las obras de este mundo. Recordemos algo, que sin santidad nadie verá a Dios. Hermana, cree, confía, espera, obedece a Dios y su palabra, y verás su gloria y mover su mano a tu favor. Gracia y paz de lo alto para ustedes. Creo que es importante entender que Dios es el único que puede determinar qué es la verdadera felicidad. En el relato de la creación en Génesis podemos ver cómo es que Dios creó todo y 7 veces Él dijo que era bueno lo que Él había creado. Y por último, Él dijo que era algo muy bueno. Pero también es interesante que cuando Dios vio al hombre solo, Él dijo, no es bueno. Y hasta este punto podemos ver cómo fue Dios quien determinó qué era bueno y qué era malo. Pero también es interesante notar que cuando el hombre quiere determinar qué es bueno y qué es malo, y toma una decisión al respecto, ahí es cuando podemos ver el triste y doloroso relato en Génesis 3 de lo que fue el resultado de esa decisión. Dios, ese que creó todo perfecto en el principio, todo era bueno. Nosotras, con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, nunca vamos a encontrar verdadera felicidad y satisfacción fuera de lo que Dios determina para nosotras que es bueno, que nos va a hacer bien, que nos va a hacer felices. Y aunque pensemos que necesitamos algo o a alguien o algún logro para hacernos felices, una vez que tengamos eso que pensamos que necesitamos, vamos a encontrar tristemente que no nos satisface. Y para terminar me gustaría leerles una cita de un libro que creo que explica muy bien por qué esto es así. Y dice de esta manera: Dios mismo es la fuente de todas las cosas buenas, todos los placeres, las alegrías, las satisfacciones, las comodidades. Todo lo maravilloso que has experimentado vino de Él. Incluso si nunca has creído en Dios, aún así, Él ha sido bueno contigo. Todos los placeres de esta vida solo son posibles porque es misericordioso, incluso para los incrédulos. Pero eso no durará, porque ser desterrado de su presencia es ser separado de toda bondad que hace posible cualquier disfrute. Fuiste creado para la felicidad con Dios, y sin Él se te negará cualquier tipo de bondad. Espero que esto nos ayude a entender un poquito más lo que es su voluntad para nuestras vidas y también saber que Él es bueno en todo lo que Él hace. Dios les bendiga. Obviamente amamos a nuestra familia y cuando pasan por situaciones difíciles queremos apoyarles o compartir con ellos nuestro consejo, el consejo de un conejo, ¿no? Y cuando ves que no trae los resultados como te gustaría ver, trae frustración. Es cierto que no puedes forzar a alguien a cambiar,
pero no es cierto que nunca cambiarán. Dios es inmutable, que significa que Dios no cambia. Dios siempre es fiel y siempre cumple sus promesas. Si tu familiar te pide consejo, dale el mejor consejo del mundo, que viene de la palabra de Dios. Ore por ellos para que Dios pueda trabajar en sus corazones y cambiarles. Sus problemas a veces van a afectar tu vida y hay momentos en que uno no puede hacer nada más que orar, pero orar es la mejor cosa que puedes hacer. Entonces, si te dejan aconsejarles, prepare tu corazón para darles una respuesta bíblica en vez de tu propia opinión, porque basando tu consejo en la Biblia, no pueden rechazar la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ore por tus familiares para apoyarles con sus problemas y déjalo en las manos del Señor. Bueno, primeramente, para vencer el temor debemos confiar en Dios. El temor es uno de los sentimientos más negativos y destructivos del hombre, pues genera daños físicos, daños emocionales, que crean desconfianza. El ser humano deja de creer. Por lo tanto, el temor es opuesto a la fe. En el Salmo 27:1, el rey David escribía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David sabía muy bien lo que estaba escribiendo, lo que estaba diciendo. Él decía que Jehová era su luz, porque sabía que en las tinieblas había temor. Y por lo tanto, esa luz de Dios echaba y rompía cualquier temor en su vida. También decía de que Jehová era su salvación. Él estaba convencido de que Jehová podía librarlo de cualquier peligro, de cualquier situación difícil, de sus enemigos. Esa era la convicción de David, que es la misma que debemos tener nosotras. Otra de las cosas que vence al temor es el amor perfecto de Dios. Y en 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es, estamos hablando del amor maduro, de ese amor que el Señor va perfeccionando en nosotras día a día. Ese amor que es capaz de perdonar cuantas veces sea necesario. El amor que puede construir relaciones sólidas dentro de nuestra casa, fuera de nuestra casa, aún con personas no creyentes. Ese es el amor que echa fuera el temor, que nos da confianza. Es necesario que nosotros tengamos una comunión diaria con Dios, sabiendo y confiando que Él tiene cuidado de nosotras, que durante el día podrán pasar miles de cosas, pero nuestra confianza está depositada en Él. ¿Cómo consolamos? ¿Cómo consolamos a personas creyentes y no creyentes? Pues mostrando en nuestra vida misma que es posible superar los temores, que es posible pasar las situaciones difíciles, las adversidades, sostenidas y guiadas por Dios. Dios les bendiga. Creo que todos sabemos que es algo muy natural amarse a sí mismo. Por naturaleza nos alimentamos, nos cuidamos, nos vestimos y es algo que muchas veces no es necesario que siquiera nos enseñen a hacer. Pero hay que tener cuidado con caer al extremo de amarse solamente a uno mismo, de que me convierta en una persona que se enfoca solamente en sí misma y se preocupa solamente por sí misma. Cristo nos enseñó que de la manera que nos amamos a nosotros, ya por naturaleza, así debemos amar a los demás. No solamente a mí mismo, sino que de la manera que veo por mí misma, pueda ver por mi prójimo.
El problema viene cuando queremos solucionar el hecho de amar a otros sin pensar primero en que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre mí misma. Si estuviéramos amando a Dios de la manera que Él nos pide, entonces nos daríamos cuenta que Él nos pide hasta que amemos a nuestros propios enemigos, o sea, a todos, no solamente a aquellas personas que conozco. La vara que Jesús nos pone es alta, porque aún en Mateo 5:48 nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero, sin lugar a duda, es algo que no podemos hacer por nosotras mismas. Necesitamos de Él, necesitamos de su gracia cada día para poder hacer lo que Él nos pide y recordar de qué manera Él nos amó a nosotras. La segunda parte de la primera pregunta dice: ¿se debería hacer feliz a otra persona aunque yo no lo esté? Y podemos decir que mi felicidad nunca va a depender de que yo me haga feliz a mí misma o a otra persona, porque si mi felicidad no tiene su origen en Cristo, entonces nunca vamos a tener una verdadera felicidad. No hay esfuerzo que pueda hacer por hacerme feliz que va a satisfacerme o completarme, y tampoco hay sacrificio que pueda hacer por otra persona para hacerla feliz que me dé la verdadera felicidad. Y acá podemos ver cómo esto se relaciona con lo que decíamos al comienzo. Todo depende de si estoy amando a Dios primero. Mi relación vertical con Dios va a determinar cómo es mi relación horizontal con las demás personas. Si bien es cierto, Dios nos creó para tener comunión íntima con Él, porque Él es el Creador Supremo, ¿no? Y como Creador Supremo, nosotros como creación de Él, Él tiene soberanía sobre nosotros, ¿no? Y al tener soberanía sobre nosotros, pues Él tiene el control de nuestras vidas. Él es el único que puede decidir si nos bendice o no nos bendice, si Él nos castiga por desobedecerle, ¿no? O no nos castiga, o si tiene misericordia, porque Él es soberano, ¿no? Y como Dios soberano, pues su mayor deseo era que el ser humano tenga una comunión íntima con Él, para que a través de esa comunión el ser humano tenga felicidad, ¿no? Entonces no hay felicidad del hombre, no hay felicidad en el hombre si no tiene una comunión con Él. Ahora, hablando de Jonás, estamos hablando de un ámbito de creyentes, ¿no? Si estamos hablando de libre albedrío, como dice la pregunta, estamos hablando de un ámbito entre creyentes. Una vez que una persona decide, ese es el libre albedrío, decide aceptar a Jesús como Salvador, aceptar a Jesús como el Señor de su vida, ya está tomando un compromiso. Y al tomar un compromiso, yo tengo la libertad de decidir dentro de los parámetros que el Señor me está dando dentro de ese compromiso que yo he tomado, de ser su hija y de someterme a Él, ¿no? Una vez que yo acepto a Jesús como mi Salvador, he tomado la decisión de someterme a su voluntad. Y como me someto a su voluntad, yo tengo un libre albedrío dentro de su potestad. ¿Y cuál es su potestad? ¿Cuáles son sus preceptos? Lo que está en su palabra. Entonces, dentro de ese marco, yo tengo que decidir cualquier cosa que esté dentro de eso, ¿no? Yo no puedo decidir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque eso ya no sería libre albedrío, sería libertinaje. Entonces, estamos hablando de un marco entre creyentes. Y si estamos hablando entre un marco de creyentes, ¿no? Cualquier cosa que yo o tú decidamos tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su palabra. Dios nos ha dejado su palabra como referente para que el ser humano
dirija su vida, ¿no? Él pueda dirigir nuestra vida dentro de sus normas, dentro de sus preceptos. Muy bien, y por último les voy a leer un pasaje que está en Eclesiastés 5, del 4 al 6, que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, ¿no? Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, todo lo que has trabajado para poder llevar tu vida cristiana adelante, no hagas que se destruya por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Usa tu libre albedrío de manera sabia y toma decisiones siempre dentro de la voluntad de Dios. Bueno, para empezar queremos definir el diseño que Dios nos dio. El diseño en la Biblia, que es lo que nosotros creemos, que es la palabra de Dios, pues primero dijo Dios que haría el hombre a su imagen, varón y hembra los creó en Génesis 1:27. Entonces hizo desde el principio diferencias entre hombres y mujeres. Y eso también lo dice la ciencia médica. Podemos ver que los hombres tienen más niveles más altos de testosterona y las mujeres niveles más altos de estrógenos, lo que los hace reaccionar y ser diferentes. Y eso lo dice la ciencia médica. Esas diferencias naturales hacen que se complementen. Bueno, la segunda cosa es que Dios creó al matrimonio en Génesis 2:24 para que se complementaran. Y la Biblia dice que por tanto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios nos da, en el punto número 3, podemos decir que Dios ya da las pautas para la relación entre hombre y mujer. En 1 de Pedro 3:7 se les pide a los hombres que deben de tratar a las mujeres como vivir sabiamente con ellas, como vasos frágiles y como coherederas de la vida eterna. Efesios 5:25 se les dice que deben de ser la cabeza de ellas y que deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nos habla de un amor sacrificial, ¿verdad? Del hombre para la mujer. Y la mujer debe de ser una ayuda idónea, como dice Génesis 1:18, debe de estar en sumisión, como dice Efesios 5:22 y 1 de Pedro 3:1 al 6. Se nos invita también a tener características como ser sumisas, amables, con un espíritu afable, apacible, ¿sí? Para llevar una buena relación entre hombre y mujer. Ese es el diseño que Dios nos dio a los hombres y las mujeres. ¿Por qué no ha funcionado en la actualidad ese diseño? Porque hay tantos divorcios, porque hay tantos problemas, porque hay violencia entre hombre y la mujer. ¿Es porque el hombre es malo o porque la mujer es mala? O porque la Biblia dice que el pecado es el que trajo el problema al hombre, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva ha hecho que esa relación entre hombre y mujer se vean afectadas. Él dice, cuando Dios le dice a la mujer que iba a recibir el castigo, dice en Génesis 3:17 que tendría dolor, 3:16 dice que con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido. Entonces, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dio el castigo de que iba a trabajar con mucho dolor y sufrimiento, cosa que podemos ver. Entonces esta relación perfecta entre el hombre y la mujer se viene a destruir por causa del pecado. ¿Pero cuál es la solución? Pues la solución Jesús mismo nos la da en Mateo 20:24 al 28. Nos dice que ya no se deben de enseñorear unos sobre otros, sino que el que quiera ser el mayor será el servidor. Y nos dice en Juan 15:13 que no hay mayor amor que el que uno ponga su vida por su amigo. Entonces, para ser como Cristo, pues debemos de tener un amor sacrificial y seguirnos al diseño que Él nos dio. ¿Por qué no podemos ser feministas? Porque el feminismo es una doctrina que, si bien busca la igualdad entre hombre y mujer de derechos, y algunos han sido buenos que se han logrado, como el derecho al voto y la educación, pues el feminismo también tiene ideas y doctrinas y filosofías que hacen que la mujer, le prometen a la mujer que encontraría la felicidad y la satisfacción cuando definiera su propia identidad y se decidiera por sí mismo de qué se trata la vida de la mujer. Dejando al lado el diseño de Dios, le dice a la mujer que puede tener el derecho de autodefinirse
de aceptar el poder y la libertad sexual, su derecho a redefinir su género, no importa si ves a una chica, no importa si son gay, heterosexuales, lesbianas, transexuales, todos se aceptan el feminismo y pues ese derecho a elegir hace que las mujeres tengan un resentimiento, una amargura, una independencia, que se promueva la arrogancia y una rivalidad de las mujeres contra los hombres. Y esto exalta los valores equivocados. Idealiza el poder, el prestigio, tus logros personales como mujer y las ganancias financieras por sobre el sacrificio y la humildad y sobre todo sobre el diseño que Dios ya nos dio de ser pues madres, esposas, buenas hermanas que tienen un amor sacrificial. Bueno, hermanas, muchas gracias y Dios las bendiga. Primeramente tenemos que entender qué es la piedad. Es benevolencia, benignidad, bondad, compasión, misericordia. Todos estos atributos de los que significa la piedad, nosotros lo podemos obtener. Vamos a ver un versículo en Tito 1:1 que dice, ¿sí? Vamos a ver en Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, primero. Y luego dice, y el conocimiento pleno de la verdad, que es según la piedad. Es necesario primero entonces tener fe en Cristo Jesús, conocerle a Él primero, para poder obtener luego el conocimiento de la verdad, que lo encontramos aquí, en la palabra de Dios. Entonces, estas dos cosas, la fe en Cristo Jesús y el pleno conocimiento de la palabra de Dios, luego de tener la fe, producirá en mí el poder ser una mujer piadosa. A través de la palabra de Dios, ella también nos va a enseñar. Entonces, eso dará como resultado poder ser una mujer piadosa. Y dice también maestras del bien. Sí, el ser su hija, el ser hija de Dios y tener el conocimiento de la verdad producirá en mí también ser una maestra del bien, mostrándome como ejemplo siempre a los demás. Así como Cristo Jesús fue de buen ejemplo hacia todos los demás, así también podemos ser nosotras. Entonces, dejémonos ser transformadas por la palabra de Dios, pidiendo siempre ayuda a Él. Entonces, amigas, les animo a que podamos estar orando, pidiendo ayuda a Dios en todo lo que tengamos que hacer. Y siempre mostrarnos, siempre siendo ejemplo a los demás. ¿Sí? Buenas noches. La feminidad es un conjunto, ¿no?, de muchas características que nos definen como mujer. Entonces, todo empieza con Dios, ¿no? Una mujer que es femenina es aquella que es controlada, ¿no? Y cuando hablamos de control es que le dejamos el control a Dios en este caso, ¿no? Y de qué manera podemos decir que una mujer es femenina es cuando vemos sus conductas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres casadas, somos femeninas cuando, por ejemplo, no gritamos dentro de casa o cuando renegamos por todo. Por ejemplo, esas son cualidades que justamente no definen como una mujer femenina dentro de la casa, ¿no? Y si esto lo llevamos afuera, para los que no conocen y seguimos con esa misma actitud, obviamente a quien estamos haciendo quedar mal es finalmente a Dios, ¿no? Y entonces eso dice mucho de nuestra relación personal con Dios, ¿no? El hecho de someternos a Dios como imitadores de Dios, entonces eso nos hace mujeres femeninas, ¿no? Practicar los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, son cosas que nos van a ayudar a practicar la feminidad como mujeres cristianas, ¿no? Todo empieza con Dios y en la medida que nosotros dejemos que Dios haga la obra en nosotras es cuando nos vamos a convertir en mujeres femeninas que amamos en realidad
al Señor, ¿no? Gracias. Bueno, acá dice que ella está aprendiendo del Evangelio. Y eso es muy bonito, es hermoso, porque es su primer amor. Entonces ella ha dispuesto su corazón para eso. Entonces ella tiene una disposición sincera, lo está buscando de corazón. Eso es muy importante, que busque al Señor de corazón, ¿no? Y así como es muy importante estudiar la Biblia, es muy importante memorizarla, pero no olvidemos que el seguir a Jesús, más que tener conocimiento, es ponerlo en práctica. Eso es muy, muy importante en la vida de un creyente. Con todo lo que uno va aprendiendo, todo lo que uno va escuchando, lo que uno va leyendo en la palabra del Señor, hay que ponerlo en práctica. O sea, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ir a la par, tienen que estar emparejados, porque realmente eso va a ayudar a que nosotros podamos crecer más. Entonces aquí ella está aprendiendo de las cosas del Señor, y eso es muy bueno. Es importantísimo que eso pueda llevar, porque cuando uno va aprendiendo, el Señor va poniendo o va desarrollando en nosotros un cambio en nuestro pensar, cambio en nuestra forma de hablar, cambio en nuestro actuar, y eso se va notando, las personas lo van viendo, ¿no? Entonces es un efecto muy hermoso, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Eficaz porque se produce pues un cambio, realmente va a ser notorio todo esto en esta persona, en este caso en ella. Entonces cuando eso pasa, cuando ella produce ese cambio, entonces va a haber un crecimiento espiritual, va a haber un crecimiento emocional también. Entonces ella va a empezar a notar muchas cosas diferentes, ¿no? Ella misma se va a ver que ya no estoy pensando igual que antes, porque ya ahora todo lo quiero poner bajo la autoridad de Dios, todo quiero hacerlo, sea que el mismo Dios sea quien dirija mis pensamientos, quien dirija mis pasos. Entonces todo ese cambio se va a ir efectuando en esta persona. Entonces ella dice que tiene su enamorado. Entonces lo primero que ella va a querer hacer es compartir todo esto, todo lo que ella está aprendiendo, todo lo que ella está conociendo, lo va a querer compartir y enseñarle también a esta persona. Entonces, en ese momento, ella se va a ir dando cuenta. Entonces, yo pienso que el mismo Dios va a poner en ella realmente el qué hacer, cómo es que Dios va a ir ordenando todo esto, porque Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, lo que ella va a querer es compartir. Y justamente en Hebreos 10:24 nos dice que consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ella siempre va a querer decirle, ¿no?, todo esto. Entonces, ella al momento que va a ir ordenando cada cosa, cada situación que ella pueda estar pasando, entonces ella va a saber en su momento qué hacer, porque Dios es un Dios que escudriña la mente, escudriña nuestro corazón, ¿no? Porque eso es lo que nos dice aquí en Hebreos, porque cuando empecé diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces va a producir un efecto esperado, ¿no? Cuando realmente uno quiere hacer las cosas de Dios, porque Dios va a transformar totalmente la vida de esta persona. Y eso nos dice en Hebreos 4:12. Entonces ella va a querer, como le dije en su momento, ella va a querer compartir todo esto, todo lo bonito, todo lo hermoso, porque dice también en Romanos 8:16, que él dice que, un ratito quiero ver dónde está Romanos, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ella va a decir todo, va a mostrar todo, entonces va a querer compartirlo, ¿no? Con este muchacho, o con su pareja, o su enamorado, como que está diciendo ella aquí. Entonces cuando eso pase, entonces yo
pienso y lo digo, ¿no? Que Dios mismo va a ir mostrando a esta señorita o a esta chica, va a ir mostrando todo lo que ella tiene que hacer, ¿no? Y después que ella va viendo todos estos cambios, y ella misma se va a dar cuenta en el muchacho que realmente tiene ese deseo, lo mismo que ella, quiere saber, quiere aprender, quiere conocer, entonces ella misma se va a dar cuenta. Y eso va a ser bueno también, porque va a hacer que esa relación pues pueda crecer, ¿no? Espiritualmente, van a buscar amistades que les va a ayudar realmente a crecer, a que puedan ser edificados, van a pedir consejos, y todo eso se va a ir formando algo muy bonito. Pero como lo digo, Dios mismo va a ir acomodando todo esto, ¿no? Y tú misma vas a tener que tomar una decisión, ¿no? Tú vas a ver el cambio, porque el que quiere más, porque hay un versículo también que primero dice que tenemos que buscar las cosas de Dios, ¿no? Dice que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que después todo lo demás va a ser añadido. Entonces es la forma como es que Dios va a ir mostrando y te va a ir enseñando y qué decisión vas a tomar al respecto. Porque Dios, como le dije hace un momento, Él va a querer lo mejor para ti. Dios siempre, Él tiene su perfecta voluntad. Si hacemos realmente la voluntad perfecta de nuestro Dios, entonces Él nos va a dar la respuesta a todo eso. Entonces tú misma vas a tener que dar pues una respuesta a todo esto, ¿no? Si vas a continuar o no, tú misma lo vas a decidir. Y eso es lo que Dios va a poner en tu corazón. Por eso es muy importante llevar a la práctica todo esto y dejar que realmente Dios gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestro corazón, Él dirija todo en nosotros y dejarlo todo a sus pies, ¿no? Todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todas son conocidas por nuestro Dios. Y cuando lo hacemos realmente a la voluntad de Él, pues Él nos oye y responde a nuestras oraciones. Entonces, la respuesta a esta pregunta va a ser que tú misma te vas a dar cuenta. Dios mismo va a ir mostrándote qué va a ser lo mejor para ti. Eso es lo que yo te puedo responder ante esta pregunta.